Voy a dar mi punto de vista de Mujer Maravilla 1984. Es cierto que tiene cosas incoherentes y absurdas, pero no es tan mala como algunos lo dicen o lo señalan. Tiene puntos positivos y la evolución de Diana y el porqué del final se explica muy bien en el desarrollo de la película. Así de que esto será mi reseña de Mujer Maravilla 1984. Esto será rápido, espero. Mujer Maravilla es una mezcla de películas o tonos de la película de los 80 con referencia a la mitología de Wonder Woman. La directora se sigue basando en la película de Superman de Christopher Reeve, usando algunos sonidos de Batman v Superman. Renounce your wish if you want to save this world. Why would I? Siendo la película más colorida y esperanzadora del actual universo de DC, bajando el nivel de poder de Diana para que al final explote en grandeza. Pero entonces, ¿por qué falla o por qué falló esta película o por qué tiene críticas mixtas? Las escenas de acción quedaron a medias comparando con la primera película de la Amazona, donde mezclando con el soundtrack hay escenas increíbles y que se puede recordar. El cambio de dirección y enfoque lo cambió todo. Cuando tienes esta escena hecha por el equipo de acción de Zack Snyder, comparando con esta escena, What? Diana! Whoa! y luego la mítica escena de Tierra de Nadie, alabada por la crítica como la mejor presentación de un superhéroe en pantalla grande. ¿Qué está pensando esta mujer? Y luego nos dan esto. Y no me refiero que todo esté mal. Tiene cosas icónicas, como el Jack Invisible, An invisible jet. el primer vuelo de Mujer Maravilla, pero vamos a ver a detalle. La primera historia se basó con la historia de origen de Diana Prince, mostrando que ya se mostró en diferentes animaciones, como en cómics, con el mismo villano de Ares. Es una historia que ya fue contada y no había mucho que perder. En cambio, con esta entrega se juega más con la libertad creativa en orígenes o sucesos de algunos personajes y utilizándolo en conveniencia del guión. Patty Jenkins se la juega por algo diferente, dejando de un lado tanta acción para centrarse en lo que es el drama y la ciencia ficción. Con todos los términos que demanda esta palabra, ciencia ficción, y más por su género, fantástico, donde las situaciones y los personajes son imaginativos, de fantasía, y no es necesaria buscar la lógica en cada escena. Mujer Maravilla es una caricatura homenajeando los cómics, la serie de los 70,
y el aire ochentero, donde los superhéroes no eran tomados tan serios, pero podían dejar un buen sabor de boca. Bien, voy para allá. Llegaste muy rápido. No hay mucho tráfico a las 6 de la mañana. Mujer Maravilla toma historia y guión de Jones, terminando en una película más caricaturesca, pero bien llevada en algunos puntos. Hasta la sentí como una Sailor Senshi al usar su tiara como un boomerang. El ataque de pelea como gimnasta y defender a todo con su valor, esperanza y amor. El jet invisible es una de las escenas más cool de la película, explicando en detalle cómo fue posible esto. My father hid the mascara from the world and I've been trying to learn how we did it. Did what? Made something invisible. El lazo de la verdad, por si no lo sabían, se puede alargar infinitamente con la necesidad del usuario. Y Diana lo menciona en la película de que ella no controla del todo el lazo, sino de que el lazo actúa por voluntad propia, como una entidad distinta, siendo ella, el lazo, la verdad. Lasso does more than just make you tell the truth. It can make you see it too. Pero la escena donde capturan una bala en la carretera sí fue demasiado para mí y muy rara, cringe. Y el final, que todo se restaura y acaba muy bien, no sé, es fantástica, es muy fantasiosa y hay que tomarlo de esta manera. Yes, sir, they are vanishing from our screen. Como el actual superhéroe de algunos niños que con un objeto mágico arreglan todo, como Ladybug o mi amiga Usagi. Algunos comentarios se enfocan criticando la película de que no hay tanta acción, es demasiado larga y aburrida, pero no comparto con lo dicho. Es cierto que no es una película perfecta de supers, pero no sigue el canon o la fórmula ya establecida por dichas o ciertas compañías, tomando un aire nuevo, esperanzador y emotivo. La película no se basa de Wonder Woman vs Cheetah o el derrotar a Max Lord, sino se basa en el sentido de la verdad. No puedes crear situaciones o hechos con mentiras, porque el mejor camino es aceptar las consecuencias de tus decisiones y afrontar el futuro con esperanza y mirando siempre a un destino mejor con lo que tenemos, sin envidiar a nadie o las cosas alrededor. Todo esto a Diana le ayuda, dejando a Steve y no vivir del pasado, liberándose ella misma, soltando aquello que lo hace daño. Esto provoca que tenga un nuevo power-up, que es el vuelo, comprendiendo que es solo aire y que lo puede controlar. Y en la primera película ya se vio dando saltos altos y hasta flotando en el aire, cayendo con estilo en la batalla de Ares, que ya podía controlarlo, pero no del todo como en esta película, hasta poder volar. Y no me digan de que esto rompe el canon, porque la directora dijo de que no va a tomar nada de la Justice League de Joss Whedon porque contradecía a su personaje y lo que ella había hecho,
sino tomar el trabajo de Zack Snyder. Y sí, ella llega volando en la batalla de Doomsday. Porque no creo que ella con un salto cayera de forma perfecta, en forma vertical, para defender a Batman. Tuvo que estar volando para aterrizar de esa manera. Además era un lugar aislado y alejado de la ciudad donde ella tenía que ir directamente rápido. En resumen, Mujer Maravilla 1984 es diferente, más familiar y con tono un poco incoherente, pero es fantástico. Tipo a la serie de Sailor Moon, que con una palabra y el amor vence, pero seamos sinceros, esta película no tuvo un villano fijo, sino que eran antagonistas engañados por su codicia para lograr algo y al final redimirse. Y sí, el uso de la armadura que ella usa no es porque se le ocurrió a la directora, sino es para sentirse como su heroína Asteria que ella tanto admiraba y llenarse del espíritu de la Amazonas, del espíritu de Asteria en sacrificarse por sus hermanas ante la humanidad. Así ella, al ponerse la armadura, sentiría otra de sus ideales y no usar la fuerza ni matar a Max Lord, sino usar la verdad como a ella le habían enseñado de pequeña. Así de que mi calificación para esta película no cambia, aún se mantiene con un 7 de 10. Pensé en ponerle un 6.5, pero un 7 está bien porque no hay a medias para mí. Así de que mi top de DC Films queda así: Mujer Maravilla, Man of Steel, Shazam, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman, Suicide Squad y Justice League versión Dios Guido. Eso fue todo mi reseña de Mujer Maravilla y mi apreciación para defenderla de tanto hate que ha tenido últimamente, que no es tan mala como otras producciones que se han visto, sino de que es totalmente diferente y no es como lo imaginamos o una película ya estándar de superhéroes actualmente. Si te gusta este contenido, suscríbete para seguir más contenido de Geek and Freak y sobre todo de DC Comics. Dale tu like como La Cosa del Pantano y nos vemos en una próxima reseña, crítica, opinión, lo que sea que se me ocurra. Hasta luego, que tengan un buen inicio 2021. I've never wanted anything more. But he's gone. And that's the truth.